si hay un thriller que necesitan leer, es este. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy Clau y hoy vamos a hablar de el suspenso de suspensos. El único suspenso que he leído 2 veces en mi vida y esta vez necesitaba hacerles una reseña. Esta reseña va a tener spoilers y no va a tener spoilers. Entonces les voy a avisar con unos letreritos muy hermosos aquí abajo cuando esté hablando de cosas que spoilean la historia por completo. Necesito hacer una reseña a profundidad y si no se van a animar a leer este libro y se quieren ahorrar las noches sin dormir, el insomnio de después y las imágenes gráficas que te quedan después de leer este libro, quédense a ver esta reseña y ahórrense esa tortura. Yo ya lo leí 2 veces por ustedes y ahora tengo muy claro que no voy a volver a dormir. Siento que en otros videos cuando he mencionado este libro le he dicho 1000 nombres que no han sido los correctos. El libro se llama Flores cortadas en español. En inglés se llama Pretty Girls de Karin Slaughter. Ok, ¿por dónde empezamos? Y les voy a explicar un poco de qué se trata la historia. Este libro es un suspenso que me encontré hace como 2 años. Lo leí en 2020 y lo releí hace una semana, menos de una semana. Y lo releí porque me acuerdo que fue uno de los thrillers, si no es que el thriller que más impacto ha causado en mí. Y como que empezaba a olvidarme de algunos detalles de la historia y dije, ¿por qué no lo releo y vuelvo a sufrir? Y sí, lo releí y volví a sufrir. Me prohibí leer este libro en las noches, entonces solo lo leí durante una semana por la mañana cuando mi mente no estaba tan predispuesta a no dormir y a tener terrores nocturnos. Ok, les voy a contar de qué se trata esta historia y por qué este es el thriller que tienen que leer. Y de verdad, si no vuelvo a leer ningún thriller en mi vida, con todo y que los amo, este yo creo que siempre va a estar hasta arriba o muy arriba. Va a ser difícil encontrar otro libro como este, que me impacte tanto, que me guste tanto. La historia sigue a 2 líneas del tiempo, ¿ok? Vamos a ir siguiendo la historia de una familia, mamá, papá y 3 hermanas, y vamos a seguir más de 20 años atrás a la historia de esta familia contada por la voz del papá. El papá es nuestro narrador del pasado y en el presente nuestras narradoras son las hermanas. En el pasado vamos a saber, y esto no es spoiler, es solo la sinopsis básica que viene aquí del libro, vamos a ver que la hermana mayor, que tiene alrededor de 20 años, desaparece y cómo esa desaparición y esa como falta de respuestas va creando estragos muy cañones en la familia de diferentes formas. Entonces vamos a ver cómo maneja cada familiar la frustración de no saber exactamente qué pasó y la pérdida de la hermana mayor y como de esta parte tan vital de esta familia de 5. En el futuro vamos a seguir a Claire y a Lydia, que son hermanas, y cómo a partir de esta desaparición de la hermana mayor, ellas se alejan mucho una de la otra. Vamos a ir entendiendo por qué. Y la historia de por qué 24 años después, creo, vuelven a tener que entrar en contacto ellas dos a resolver algo que irónicamente las va a llevar al pasado, a la desaparición de su hermana y a todo, obviamente, lo no resuelto que se quedó ahí, como este dolor y esta pérdida y este duelo no manejado juntas y cómo lo manejó cada una. Ok, todavía no entramos en spoilers. ¿Qué me gustó de este libro? Los detalles. Hay algo que a mí me gusta mucho de los suspensos, que es como tu mente quiere armar el rompecabezas y quiere entender quién fue, qué pasó, ¿no? Siempre estamos como buscando al malo o buscando como la resolución del conflicto que nos plantea el autor. Y este libro tiene tantos detalles y como que te va soltando tanto. Por eso tenía ganas de leerlo, ya que sabía lo que iba a pasar, porque entonces como que todo se vuelve un poco más obvio, pero al mismo tiempo, si lo lees por primera vez, como que no sabes en qué dirección apuntar, a los culpables, a los inocentes, etc. Entonces, releerlo fue como con esta intención de verlo desde la perspectiva de la autora, que ya sabía
cuál era como el giro final o los giros finales, porque tiene como muchos, nos va dando como muchos giros diferentes en el transcurso del libro. Me gustan los personajes, creo que se toma mucho tiempo, el libro es grande, aunque esta versión es como la versión de bolsillo, pero es grande aún así. Se toma mucho tiempo como para profundizar en cada uno de los personajes, principalmente en las hermanas, que son las protagonistas de la historia, las dos hermanas, la de en medio y la menor, y cómo eran sus vidas antes de que desapareciera la hermana mayor y después. O sea, como que te clavas mucho con las historias de los personajes, como que creas cierta conexión y empatía, y eso hace que, aparte, como que te sientas parte como de la historia y tengas como muchas ganas de saber qué está pasando y que estén bien y que no les pase nada. La forma de los personajes, las piezas o los detalles de la historia. Y hay algo que sí, y creo que lo dije en otros videos cuando he hablado de este libro, es muy gráfica. Y lograr que alguien que está usando palabras cree imágenes mentales que te atormenten el resto de tu vida, literalmente, eso es algo que esta autora hace muy bien. Todo lo que está describiendo esta autora es muy gráfico. Hay imágenes y videos y todo es, o sea, te imaginas, tiene como una habilidad muy cañona para describir que es un arma de dos filos, porque aún entiendes perfectamente bien de lo que está hablando, como si lo estuvieras viendo en una película, que por cierto no sé por qué no han hecho película este libro, que es una joya de libro, y al mismo tiempo pues se te queda la imagen porque la plantea muy bien en tu mente y hay muchas cosas muy gráficas. No recomiendo este libro si tienen cierta sensibilidad es más, yo que leo thrillers y me gustan, siento que esto lo llevó lo más lejos que lo ha llevado un autor en cuanto a cosas gráficas. Tal vez no leo contenido tan intenso y mucha gente sí, pero esto definitivamente son imágenes muy gráficas, es un gore muy cañón y no creo que todo mundo tengamos como el estómago para digerir este tipo de historia. Por eso siempre digo, gatillos obviamente hay mucha violencia, hay mucho abuso, cosas inimaginables relacionadas con abuso y violencia contra la mujer, mucha misoginia, temas fuertes. Pasar a el lado de spoilers porque quiero tomar como hablar como de algunas cosas más claves y específicas de la historia que causaron que sea uno de mis libros favoritos y al mismo tiempo uno de los libros más perturbantes que he leído. Ok, entonces voy a poner el letrerito aquí. A partir de este momento, si están aquí es porque o quieren leer el libro sabiendo exactamente de qué se trata o no quieren leer el libro y ahorrarse esa semana de lectura y escuchar esta historia tenebrosa. Ok, vamos a empezar con el papá. El papá va a contar esta. El papá se rompe en el instante en el que desaparece su hija, obviamente. Y su vida se vuelve esta búsqueda de entender qué pasó, como tener ese cierre de decir, ok, mi hija desapareció, seguramente está muerta, pero ¿qué le pasó? ¿Quién fue? Entonces literalmente se vuelve el propio detective de la historia, de su caso, del caso de su hija, y se vuelve la peor pesadilla del sheriff del condado donde pasa, porque él quiere que alguien le ayude a investigar y él quiere saber qué pasó con su hija, pero parece que todo mundo da por hecho que pues ya, ¿no? Está muerta, quién sabe dónde, quién sabe qué le pasó, y el papá es el único en el transcurso del libro y en el transcurso de los años que le da seguimiento a la búsqueda de su hija y tratar de averiguar qué pasó. Creo que hasta contrata detectives privados, o sea, la cosa se pone muy tensa. Y esto genera que la familia se vaya separando, porque la mamá, a pesar de que obviamente es una pérdida tremenda, la mamá dice, tengo otras dos hijas, tengo yo que sobrevivir por ellas, no puedo quedarme en este dolor, tengo que seguir adelante, al grado que se divorcia del papá, se vuelve a casar con otro señor y como que se lleva a las hijas y les ofrece a sus hijas una oportunidad de tener una vida. Ahora, las hijas, ¿cómo viven este duelo? La hija mediana, que de por sí ya estaba como un poco, no sé, no quiero meter prejuicios porque cada quien vive su vida como quiere, pero como lo dan a describir en el libro, está viviendo como una vida muy, tal vez un poco precoz, tal vez un poco desubicada en cuanto a consumo de drogas, en cuanto a
salir, estar con las personas incorrectas, en los lugares incorrectos, etcétera. Como que está viviendo una adolescencia muy intensa antes de que desaparezca su hermana. Evidentemente, cuando desaparece la hermana, se va cuesta abajo en el sentido de que drogas al 100, acaba, o sea, muy, muy mal, en una situación muy, muy mala, y es solamente hasta que se embaraza de su hija, que en el futuro, cuando vemos la historia en el presente más bien, tiene 17 años, pero 17 años atrás, que es más o menos cerca de cuando la hermana desaparece, el embarazo es lo que le hace como retomar otra vez el camino de la rehabilitación y de dejar las drogas y como de enfocarse en mantener viva a su hija y a ella, pero ella completamente aislada de su familia de origen. La hermana chica se casa con un señor más grande que ella, que es rico, son ricos, o sea, son millonarios, tiene todo el dinero del mundo, está como un poco como desasociada, no sé si esa es la palabra correcta, pero está como un poco desconectada de su realidad, como que esa fue su forma, su mecanismo de defensa para trabajar el duelo y para entender o superar la muerte de su hermana. Y tiene como esta vida perfecta, como muy organizada. El esposo como que tiene mucho control, entonces a ella le gusta sentirse como contenida, controlada, como dentro de un círculo de protección. Y ella sí se sigue llevando con la mamá, porque la hermana de en medio, Lidia, ya no se lleva con la mamá ni con la hermana chica. Y vamos a entender en la historia qué es lo que pasa entre estas hermanas, por qué se dejan de hablar tantos años. La mamá y la hermana menor no saben nada de Lidia, de la hermana de en medio, que tiene una hija, nada. O sea, no están enteradas de absolutamente nada, como que siguen en su vida como un poco en automático cada quien y dejan que se separe la familia. El papá, cuando estamos en el futuro, ya está muerto. Encuentran muerto por suicidio, entonces ya no es parte como del futuro, es como un recuerdo que tienen las hermanas y la mamá de él. Conforme va avanzando la historia, ok, les voy a contar qué es lo que pasa. Empezamos con la hermana chica, la historia. Y vamos a que tiene al esposo como medio controlador. Se ven para cenar, salen ya después de cenar al coche, cada quien trae su coche, y en el momento en el que están como en el callejón, él se pone como romántico, pasional, un poco intenso, y llegan a asaltarlos. Él, tratando de defenderla a ella, lo acuchillan y se muere en ese momento. Entonces vamos a seguir como a esta chava que como que su esposo era el que la contenía y la protegía y como el jefe de la dinámica, se muere, entonces ya otra vez como que su mundo se va para abajo, pero no solo por eso, sino que regresando a su casa a la hora del funeral se entera que su esposo tenía unos secretos muy extraños, va a su oficina y a su computadora y se entera que su esposo está viendo pornografía muy, muy gore. Y como que dice, no sé si esto es actuado o no es actuado, pero parece que están matando a la chava que está en el video. Y entonces se encuentra que no solo es como un archivo de porno, sino que es como miles y miles de archivos que tiene guardado y que ella dice, es que está muy raro que no solo la consuma, sino que él tiene guardados en un archivo especial, en una carpeta especial en su computadora. Y entonces empieza a descubrir que a su esposo también lo estaba buscando el FBI, que también intentan entrar a su casa a robar, pero no lo logran y ella no sabe qué querían robar en su casa. Se acercan varios policías como medio sketchy a tratar de sacarle información a ella, pero ella no sabe si decirles o no. Y es cuando busca a su hermana, la hermana de en medio, y le dice, necesito que me ayudes, no sé qué está pasando. Y se da cuenta que el esposo muerto, había estado siguiendo a varias mujeres en el transcurso de muchísimos años, de 20 años, y a una de las mujeres que seguía muy de cerca y sabía absolutamente todo de ella porque tenía un archivo con la información de año con año de ella, era de su hermana, de la hermana de en medio. Entonces, para esto nos vamos atrás y vamos a entender por qué la hermana estaba peleada con la otra hermana. Fue porque el esposo de la hermana chica, antes de ser el esposo de la hermana chica, trató de violar a la hermana de en medio. La hermana de en medio fue y dijo, este güey me trató de violar, y la mamá y la hermana chica no le creyeron. Entonces ella es cuando se va a su camino aún más de perdición, se desaparece muchos años y obviamente odia al esposo de su hermana, a su cuñado.
Entonces cuando se entera que está muerto dice, qué bueno que se murió. Y no sabemos por qué, ¿no? Como que al principio no sabemos que todo esto pasó. Dice, ¿por qué se va a alegar de la muerte de su cuñado? Era el esposo de su hermana. Entonces el caso es que la hermana le pide que venga y que la ayude. Entonces la hermana como que medio queriendo y no ayudarla porque es su hermana, como que ahí van a hablar de todo lo que pasó entre ellas. Y se van a ir dando cuenta que el esposo tenía un negocio muy turbio, muy misterioso, y que no solamente eso, sino que están en riesgo porque hay una chava desaparecida en ese momento, de la edad más o menos en la que desapareció su hermana 20 años atrás, y los videos que ella encuentra en la computadora de su esposo son de esta chava, y dice que se parece mucho a la chava que está desaparecida ahorita, y la hermana ve y dice sí se parece mucho, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, literalmente se tienen que volver un poco detectives como de la vida secreta del esposo muerto, y eso las va guiando como a muchas verdades. Y no sé si contarles ya absolutamente todo, porque siento que esto los pudo haber picado más y tal vez quieran leer lo demás, porque siento que es una historia como llena de muchas partes que no le estoy haciendo justicia contándoles absolutamente todo. El caso es que voy a spoiler un poquito más. Vámonos un poco más adelante en la historia. Vamos a encontrar que el esposo no está muerto. Fingió su muerte como parte de un trabajo que estaba haciendo con el FBI, porque el esposo es rico supuestamente no por la pornografía que produce y vende, sino porque tiene una firma con un socio arquitecto y les va muy bien. Resulta que el arquitecto lo denuncia con el FBI por robar dinero de la empresa. O sea, como que el esposo roba dinero a su socio. Entonces el socio dice, ¿qué pedo? ¿Por qué se está robando dinero? Aparte se roba muy poco dinero comparado con todo lo demás que tiene. Entonces dice, ¿por qué está robándose 3 millones de dólares cuando valemos muchísimo más? Y se da cuenta que es porque el esposo cacha que la hermana chica le puso el cuerno con el socio, porque la hermana chica también tiene sus issues muy cañones y como que es muy mustia y como muy santurrona y como la esposa perfecta y la mujer perfecta, pero en realidad tiene muchas cosas pasando y es como una especie de venganza del esposo a su socio, así te caché que fuiste el cuerno de mi esposa y te va a robar 3 millones. Entonces el esposo accede a trabajar con el FBI como para ayudarlos a desencubrir alguna estafa que está pasando en la compañía, en la firma de arquitectos, pero realmente lo que el FBI está haciendo atrás es que ya tienen como esta información de que hay alguien que está distribuyendo esta, que es como pornografía junto con homicidios, porque en los videos muy gráficos no solamente torturan a las mujeres y abusan de ellas múltiples veces, sino que también las matan al final. Y todo es grabado, editado y distribuido a diferentes partes del mundo. Ese era como el negocio real del esposo de la hermana menor. Entonces, el caso es que el FBI también está atrás de él, le ayudan a fingir su muerte a cambio de que les dé información de quiénes están metidos en este negocio del porno, porque hay muchas figuras públicas metidas y hay un USB que el esposo le deja a la hermana menor cuando se muere, que está como en la llave de la camioneta y como que dice, ese USB tiene toda la información de quienes han participado, pero no solamente los nombres de quienes han participado y quienes consumen este contenido, sino también de fotos gráficas de estas personas con los cadáveres de quienes secuestraron y mataron y violaron, etcétera. Y tiene toda esta información en un USB porque obviamente la tiene para protegerse a él, pero ahora está escondido, huye del FBI, se esconde, le pide a la esposa que le traiga ese USB y secuestra a la hermana de en medio a cambio del USB. Entonces, imagínense la cantidad de drama y de estrés de todo el libro en el que la hermana chica ahora, después de ser como un robot, 20 años, ahora tiene que tomar la iniciativa no solamente de desencubrir la realidad del esposo que tiene, sino también salvar a su hermana que está secuestrada por el esposo que alguna vez la intentó violar y no lo logró y que ahora la tiene literalmente en su cuarto de tortura. Y entonces va descubriendo la hermana que sí es el esposo, no solamente el que distribuye estos videos, sino el que los hace. Él es el hombre enmascarado que secuestra, hace todo esto que le hace a las mujeres, lo edita para verse diferente él en el video y que no lo descubran, y lo distribuye a diferentes partes del mundo. O sea, es un negocio ya
muy cañón. Entonces tiene que desencubrir al esposo, pero ya no saben quién confiar porque resulta que la policía del condado está súper involucrada con él y son parte de sus consumidores y de sus distribuidores. Entonces ya no sabe si confiar en el FBI o confiar en la policía o confiar en el socio. Ya no sabe con quién compartir esto porque como que es una red que está muy inmiscuida y todo está como muy enredado. Entonces está prácticamente ella sola tratando de rescatar a su hermana. También en la historia nos van a ir contando qué pasó con el papá. El papá es encontrado muerto con una inyección de el papá era veterinario, con una inyección que se usa para dormir a los animales. Entonces la familia asume que se suicidó porque estaba muy deprimido por la desaparición de su hija y que nunca se recuperó y bla, bla, bla. Y después nos vamos enterando que no, que el papá no se suicidó. El papá tenía un diario donde va contando toda su investigación y todo el esfuerzo que hace para averiguar qué pasó con la hermana. Y en esta investigación se da cuenta de que tiene sospechas de la familia del futuro esposo de su hija menor, que es el mismísimo villano de la historia, pero el papá empieza a sospechar de él mucho antes de tener evidencia y cuando 20 años atrás, entonces cuando el papá dice voy a hablar con él y lo voy a confrontar porque sé que él tuvo algo que ver con la desaparición de mi hija mayor y ahora se quiere casar con mi hija menor y ¿qué está pasando? Este señor, el esposo, el asesino, el villano, mata al papá, mata a su suegro. El caso es que al final en este USB de las llaves de la camioneta está también una foto de él cuando tenía 15 años. El esposo fue cuando secuestraron a la hermana, que tenía 19, y está él en una foto donde ella está muerta. Y no solamente eso, el sheriff que llevó eso es el momento más impactante para mí del libro. El sheriff que llevó el caso de la desaparición de la hija mayor sale en una foto desnudo con un machete y la hija colgada, muerta, completamente mutilada, y él fue el que llevó el caso de la hija y él fue el que le dijo al papá que seguro se escapó, que seguro se fugó, que seguro se fue a la vida hippie, o sea, el perpetrador del crimen, quien se encargó de hundir el caso, de cerrarlo y de darle largas al papá. El papá no se suicida, lo matan porque le enseña el esposo el malo, es quien sienta a su suegro y antes de matarlo le enseña el video de lo que le hicieron a su hija. O sea, la última imagen que el papá ve es la tortura que le hicieron a su hija y luego lo mata. Y ellas, las hijas, se enteran porque él guardó los diarios del suegro y guardó toda esta historia de lo que le hizo. Entonces al final también sale eso a la luz y ellas por fin saben que el papá no se suicidó, que también este güey lo mató. Obviamente las hermanas son las únicas justicieras en esta historia. La misma esposa, la hermana menor, es la que mata a este señor. Le dispara primero en la rodilla, luego le dispara en el cuello y lo ve cuando se está muriendo. Y la hermana le dice, espera, él sabe dónde está el cuerpo de nuestra hermana, no lo mates, tenemos que saber dónde está, dónde la puso. Y la hermana le dijo, yo ya sé dónde la puso, este güey no me importa. Y el güey como que le dice, por favor, ayúdame, sálvame, ya sabes, está desangrando. Y ella voltea y se va, así como ni siquiera te voy a ver morir. O sea, está muy cañón como llegas al final de esta historia así de wow. Y la hermana la puso en un tanque en una casa donde torturaba a las otras mujeres, que a su esposa le había dicho que ya la había vendido, que era la casa de sus papás, y realmente el primero el que se llevó a la hermana mayor fue el papá del esposo. Entonces el caso es que al final encuentran a la hermana, que es lo que han estado buscando todo este tiempo, y hay como un cierre, se vuelve a reunir la familia que se dejaron de hablar muchos años, la mamá se acerca otra vez a su hija y ahora a su nieta y vuelven a tener una dinámica relativamente sana, a pesar de que acaban de vivir una cosa horrorosa y esta morra estuvo casada con un güey más de 20 años que fue quien mató a su hermana, a su papá. Quería hablar de eso porque es como el chisme de la mejor telenovela que vas a escuchar en la historia. Y por eso lo leí 2 veces, como que sea, wow, es que de verdad está muy intenso. Más allá de una historia muy trágica y dramática y obviamente muy ficticia, esperemos que no existan historias así en la vida real,
la forma en la que está contada y como que te empiezas a involucrar con esta familia y empiezas a querer que estén bien. Y no sé si se cortó cuando estaba diciendo que el papá del malo es quien originalmente hacía estos secuestros y estos asesinatos y el hijo como que sigue el negocio y lo lleva como lo comercializa y lo distribuye, lo potencializa y el FBI descubre que había en ese USB evidencia gráfica, fotos, videos, todo y además los nombres de todas las personas que estaban como participando en esta red de secuestro y de trata y de asesinato en el mundo. Entonces como que hay un muy buen cierre ahí de que descubren a los malos y a la red de malos que se fue multiplicando con los años. Entonces, esto es Flores Cortadas. Es una historia muy densa, muy fuerte y un libro que no me voy a cansar de recomendarles. Hayan o no escuchado todo esto que les acabo de spoilear, la experiencia de leerlo por ustedes mismos y de entrar en contacto con esta historia, aunque sepan todo lo que va a pasar, va a seguir siendo algo increíble y muy interesante. Y no he leído nada más de Karin Slaughter, tengo muchas ganas de leer algo más de ella, pero no me he animado a escoger cuál es el siguiente libro de ella que quiero leer porque tiene muchos y este de verdad está como muy arriba en la lista como para que otro le gane, pero si tienen algún thriller muy bueno de este tipo que quieran recomendarme, déjenmelo aquí en los comentarios y a todos los que ven estos videos. Y muchas gracias por ver este video. Vamos a seguir leyendo cosas perturbantes y sigamos platicando de ellas por aquí. Nos vemos en el siguiente video.